Vamos a prepararnos con la carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 20. Nuestra hermana Connie va con los pequeñitos. Gracias, hermana Connie. Dice el verso 20 de Hebreos capítulo 6, donde Jesús entró por sí mismo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Con ese texto terminamos el capítulo 6 de la carta a los Hebreos, que yo espero que todos tengamos muy presente, porque entre ese capítulo estudiamos las doctrinas fundamentales. Ahora bien, el capítulo nos presenta una disyuntiva. Dice, vamos adelante a la perfección, vamos adelante a la madurez. Esa es una opción. La otra opción la representa la frase, porque es imposible que los que recayeron sean renovados. Ahí está la disyuntiva. La vida cristiana no es estática. O creces o te encaminas a la apostasía. No se puede decir, yo soy cristiano que no se mueve. Ahí estoy quietecito. En realidad todo lo que existe se mueve. Si nosotros pudiéramos ver las partículas que conforman este mueble, están moviéndose. Este planeta en el que vivimos está viajando, se está moviendo a la velocidad de una bala y ahí vamos nosotros. Todo se mueve. La vida cristiana no es estática. O vamos adelante a la madurez, o vamos retrocediendo hacia la apostasía. Y frente a esta disyuntiva es que el capítulo 6 quiere advertirnos. Por eso dice, dejemos sólidos los cimientos y vamos adelante a la madurez. Y luego la advertencia. Es imposible que los que recayeron sean renovados, crucificando de nuevo al Hijo de Dios, porque la tierra que muchas veces ha recibido el agua y no da fruto, está cercana de ser quemada. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Ahí está. Y también vimos una dialéctica que hay en esta advertencia. Por un lado, la certeza de la salvación. ¿Por qué? Es la gracia de Dios la que tomó la iniciativa para salvarnos. Es la promesa basada en su carácter inmutable, pero además que Él ha jurado por sí mismo. Hay una promesa de la certeza de la salvación. Y que nada nos puede arrebatar del amor de Dios. Ni Dios, que es el creador, ni ninguna cosa creada. Todo lo que no sea Dios es creado. No existe nada que por sí mismo siempre haya existido. Solo hay el creador y las criaturas. Dios no nos quiere quitar la salvación, ha prometido como un regalo fiel. Y nada de lo creado nos puede arrebatar la salvación. Eso es por un lado la certeza de la salvación. Pero tenemos el movimiento o lo contrario, la negación, que es la apostasía. El riesgo de haber creído en vano, de haber naufragado en la fe. ¿Cómo conciliar estos dos contrarios? Pues no es sencillo. Iba a decir que es sencillo, pero no es sencillo. Ha dado siglos de discusión. Pero lo que Hebreos 6 nos advierte es que tengamos o permanezcamos en la fe y la paciencia para alcanzar las promesas. Las promesas de Dios están allí. Permanezcamos en la fe y en la paciencia. Siendo solícitos, ¿se acuerdan? Que decía el texto, que seamos solícitos, diligentes. Lo que contrasta con el final del capítulo 5 cuando dice, debiendo ser maestros, tenéis que repetir las cosas básicas. Ahí está otro contraste, que debiendo ser maestros,
no hemos avanzado, y la invitación a ser solícitos y permanecer en la fe y en la paciencia. En medio de toda esta advertencia, de esta disyuntiva de la que acabamos de hablar, se nos dice de Cristo, porque el tema central de la carta a los Hebreos es Cristo. Si se quiere, hemos tomado muchas pláticas para hablar de soteriología, es decir, de la doctrina de la salvación. Pero eso está en un marco más amplio, que es Cristo. Por eso, el capítulo 6 termina hablando de Jesús como sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el capítulo 5, cuando empezó a hablar de que ya deberíamos de ser maestros, estaba hablando precisamente de que hay mucho que entender acerca de Jesús como sacerdote de Melquisedec. El problema es que no estábamos listos. ¿Recuerdan? Entonces, ahí estaba la unidad literaria que comentamos la sesión pasada. El versículo 10, el 5:10, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y luego viene toda la idea de que ustedes ya deberían ser maestros, pero que los rudimentos tienen que volver a ser echados, pero que vamos adelante a la perfección, porque si no hay fruto, estamos en riesgo de perdernos, pero Dios es fiel, ahí están sus promesas, entonces perseveremos en la fe y en la paciencia. Y cierra otra vez en el 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una esperanza de entrar en el lugar santísimo. Ese tema en particular lo vamos a dejar como para el capítulo 10, cuando describe todas las partes del tabernáculo y habla específicamente del lugar santísimo. Pero ahora quiero concentrarme en qué significa Jesús como sacerdote según el orden de Melquisedec. Y leímos el libro del Génesis, donde apenas son 3 versículos los que hablan de este misterioso personaje llamado Melquisedec. Y no se vuelve a mencionar. Recuerde usted que el relato del Génesis, en una concepción tradicional, provendría de más o menos entre el año 1400 a 1000 antes de Cristo. Pero que la vida de Abraham y su encuentro con Melquisedec tendríamos que retraerlo hasta el año 2000 antes de Cristo. Entonces, fíjese, Abraham se encuentra con este personaje enigmático 2000 años antes de Cristo. Luego viene la composición del Pentateuco, donde se registra esa historia de Abraham. Pero algunos siglos después, en los tiempos del rey David, hay un salmo muy importante, Salmo 110:4. Acompáñeme, creo que vale la pena tenerlo presente. El Salmo 110:4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Qué interesante, porque Hebreos cita este pasaje y cita la idea de Dios jurando por sí mismo, que está aquí en el Salmo. Jehová juró y no se va a retractar. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿A quién se lo está diciendo? El problema es que este salmo se escribe 1000 años después de la experiencia de Abraham. No se lo está diciendo a aquel personaje. Si hubiese sido un personaje meramente humano, tendría 1000 años de muerto. ¿Me explico? El otro problema es que cuando este salmo se escribe, existe un orden cultural, religioso, que se llama el sacerdocio de Aarón. Imagínense. Hay un sacerdocio al que todo el pueblo de Israel tiene que sujetarse. Es la ley de Moisés, es el sacerdocio de Aarón, es el tabernáculo de reunión.
son los sacrificios que ha estipulado esta ley. Y de repente a David se le ocurre escribir algo completamente extraño, como si no existiera el sacerdocio arónico. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa que habiendo un sacerdocio de Aarón, se hable de un sacerdocio diferente? Un sacerdocio diferente significa un culto diferente, una ley diferente, un rito diferente, ofrendas, principios diferentes. Todo eso está implicado. Ahora bien, lo dice en sentido individual, particular, singular, pues, único. Tú eres sacerdote, se lo dice a un individuo, singular. Pero además le dice eternamente. Y eternamente quiere decir que no hay otro antes, ni hay otro después. Si no, ya no es eterno. Si alguien es sacerdote, pero desde este punto en adelante, entonces antes no lo era. Entonces ya no es eterno. O si es sacerdote un tiempo y después ya no lo va a ser, porque viene otro, entonces no es eterno. Noten la implicación aquí. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote eternamente. ¿Quién es este personaje del que se dice que tiene un sacerdocio diferente y por tanto superior al de Aarón? El judaísmo, cuando menos en ciertas ramas ortodoxas y ultraortodoxas, ha caído en la idolatría. ¿Cómo? Si ellos no tienen imágenes. Sí, pero idolatran el idioma hebreo. Idolatran la ley de Moisés, como si Dios hubiera creado el mundo a través de la ley. Idolatran la tierra de Israel. Idolatran el sábado. Y alguien dirá, ¿cómo lo idolatran? Bueno, no hace falta más que leer algunas de sus oraciones del Sidur cotidiano para ver qué alabanzas y qué importancia le dan a estas cosas. Pero Dios está diciendo, por el contrario, que hay una persona que está por encima de la ley, del culto, de la tierra de Israel, del sacerdocio arónico, del sábado, por encima de la circuncisión, por encima del antiguo pacto. Ese personaje, además, se le cita en el primer verso del mismo Salmo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Saben quién cita este verso 1? El apóstol Pedro. El día del Pentecostés, para probar que Jesús ha resucitado, dice, David escribió que Dios le dijo al Señor, siéntate a mi diestra, pero David está muerto. Entonces la única posibilidad de que un rey mesiánico, un rey davídico, esté sentado a la diestra de Dios, es que no esté muerto. Por tanto, ese es Jesús. Y por tanto, ese salmo es una profecía de la resurrección. Tanto la carta a los hebreos entonces, como lo hará después Pedro y el propio Pablo, ven en el Salmo 110 un salmo mesiánico. Un salmo que por ende se aplica a Jesucristo. ¿Sí están conmigo? Sí. Acuérdense que dice que lo relativo a Melquisedec es difícil de declarar, ¿verdad? Pero entonces un personaje que supera al sacerdocio arónico y que tiene un sacerdocio eterno. Lo que hace la carta a los hebreos es una especie de midrash, es decir, una interpretación del relato del Génesis, sacando todas las implicaciones hermenéuticas de lo que significa esa historia de Melquisedec. Y eso nos lleva a Hebreos capítulo 7. Regresamos a la carta a los hebreos. Un midrash es un comentario interpretativo a un texto de la Escritura.
Y aunque hoy forma parte del propio canon inspirado, su metodología, pues, la del capítulo 7, es midráshica, es decir, leyendo Génesis, tenemos que sacar las implicaciones del relato. Dice el primer verso, ¿por qué este Melquisedec, rey de Salem? Entonces, lo primero que hace es que nos detengamos en el significado de los nombres. Melquisedec está formado de dos palabras hebreas, Melech y Sadik. Melech, que significa rey, y Sadek, justicia, o Sadik, justo. Por lo tanto, Melquisedec significa rey de justicia. Pero además dice que es rey en la ciudad de Salem, que ningún atlas geográfico bíblico puede ubicar. Y si alguien dice, es que es Jerusalén, en aquellos tiempos Jerusalén era una ciudad jebusea, que finalmente sería parte de los enemigos de Israel. Faltarían cuando menos 1000 años para que David la conquistara y la volviera la capital de Israel. Pero Salem viene de la raíz Shalom, así que es rey de justicia y rey de paz. Lo que ya apunta. Nosotros sabemos quién es el rey de justicia y el rey de paz. Ese rey, pues es Jesús. Dice después, sacerdote del Dios Altísimo. Y esto ya nos mete en muchos problemas porque dijimos que un sacerdote es el que hace el puente entre Dios y los hombres. Ahora, las religiones desde tiempos muy antiguos han tenido la figura del sacerdote. Prácticamente en todas las religiones, ya con cierta evolución, quizá más allá del animismo, hay sacerdotes. A veces un sacerdote brujo, un rey sacerdote. Y podríamos decir, bueno, Abraham es el padre de la fe, ¿no es cierto? Decimos que Abraham es el primero que entendió que no había más que un solo Dios. ¿Sí? De Abraham surgen las tres grandes religiones monoteístas: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Le llamamos religiones abrámicas, porque es a partir de Abraham. Porque no solo Abraham tiene una intuición de que hay un solo Dios, sino que sus descendientes, los pueblos que salen de él conforme a la promesa, van a tener una idea clara de un solo Dios. La Biblia nos registra el gran avance en el entendimiento de un solo Dios. Cuando los profetas Amós, Oseas, Isaías predican y escriben, para ellos es clarísimo ya que no hay más que un Dios y que los demás dioses son aire, no existen. Esa verdad la postulan de manera exclusiva las tres grandes religiones abrámicas. Antes de Abraham no hay un pueblo monoteísta, de acuerdo al propio relato bíblico. Entonces podríamos decir que si Melquisedec es descendiente de Abraham, Melquisedec no es descendiente de Abraham. Melquisedec es un rey que se encuentra con Abraham. ¿De dónde salió? El pasaje no dice. No es un descendiente de Abraham. Ahora bien, si no es un descendiente de Abraham y Abraham es el padre del monoteísmo, ¿no podría parecer que Melquisedec podría ser un sacerdote de cualquier otra cultura? Luego entonces sería un sacerdote pagano, quizás politeísta,
Pero esa opción queda descartada porque la carta a los Hebreos dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Altísimo quiere decir el Elión, el Supremo. No hay nadie más allá. No estamos hablando de otro Dios, de cualquier Dios, sino del Dios Supremo. Sacerdote del Dios Altísimo. Vaya tomando esto en cuenta. Lo vamos a retomar. Salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes. ¿No? ¿Se acuerda que leímos el pasaje? Abraham había ido a rescatar a su sobrino porque una coalición de reyes había atacado a otra coalición de reyes y entre otros rehenes se habían llevado a Lot, su sobrino. Cuando Abraham se enteró, fue a rescatar a Lot y venció a aquellos reyes y trajo incluso un botín de guerra. Y ahí Melquisedec le salió al encuentro. No fue Abraham a buscarlo, no fue Abraham el que andaba en pos de Melquisedec. Melquisedec le salió al encuentro. Y esto habla de la iniciativa divina. Hay que poner atención en textos que nos hablan de la iniciativa divina. Por ejemplo, cuando Jesús muere y se rasga el velo del templo de arriba hacia abajo. ¿De dónde viene la salvación? De arriba hacia abajo. Cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, no es que Abraham por ahí se entera y va y le dice a Dios. Es Dios quien viene a visitar a Abraham y dice, si Abraham es mi amigo, le voy a platicar lo que voy a hacer. La iniciativa es divina. Melquisedec sale al encuentro de Abraham. La salvación es iniciativa de Dios. Usted ahora es cristiano porque siempre había sido buena persona y siempre buscó la verdad. ¿Verdad que no? Somos cristianos porque un día Dios nos salió al encuentro. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y cuando Melquisedec encontró a Abraham, lo bendijo. ¿Eso qué quiere decir? Que oró por él, pidiendo que Dios le favoreciera, pidiendo que Dios le diera sus dones. El verso que sigue dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces tenemos que tener presente el cuadro. Melquisedec sale al encuentro de Abraham, bendice a Abraham, comparte con él el pan y el vino. ¿Qué hicimos al comenzar hoy nuestra reunión? Compartir el pan y el vino. ¿Y el pan y el vino qué significan? El cuerpo y la sangre de Cristo. ¿No es significativo que haya hecho esto Melquisedec? Porque ni siquiera había sucedido la Pascua. Para que se estableciera la Pascua faltaban 600 años. Y para que viniera Jesús faltaban 2000. Pero ya Melquisedec podía haber compartido cualquier otra cosa, ¿no? Pero compartió pan y vino. Maravillosa tipología que apunta hacia Jesús. Sigue diciendo el texto, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Cosa que ya habíamos comentado y que nos corrobora el texto. Ahora, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Acuérdense que dice sacerdote eterno. Lo eterno no puede tener un papá y una mamá. ¿Dios tiene papá? Porque Él es eterno. ¿Dios tiene mamá? Jesús humano, Jesús como hombre, como niño, que estamos celebrando, pues sí tuvo su madre, que fue la Virgen María. Pero en su calidad divina,
Él no podemos decir que tiene una mamá, porque Él es eterno, ¿verdad? Entonces no hay papá, no hay mamá. Sin genealogía. Cuando la Biblia habla de Jesús como humano, nos da genealogía. Mateo nos da la genealogía por la línea de David. Quiere mostrarnos que Jesús es el rey legítimo. Lucas nos da genealogía desde Adán hasta Jesús. Quiere mostrarnos que Jesús es verdadero hombre. Pero cuando el Evangelio de Juan habla de Jesús como Dios, no contiene genealogía. Juan no contiene genealogía. Comienza hablando de dimensiones eternas cuando dice, en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, ¿no? Entonces, si alguien dice, no, es que ese Melquisedec tiene que haber sido algún sacerdote de algún pueblo vecino, entonces estaría equivocado en varias cosas. No puede ser sacerdote del Dios Altísimo cuando apenas a Abraham le está siendo revelado que hay un solo Dios. Y pertenecer, Melquisedec, a otra cultura. El propio Abraham no era judío. Para empezar, judío es de la tribu de Judá. Y Judá va a ser un bisnieto de Abraham, ¿no? Abraham no es judío. El Deuteronomio dice, un arameo errante fue tu padre. Entonces, ¿quién fue Abraham? Un arameo errante. Algunos dicen, es que a Dios le tienes que hablar por su nombre en hebreo. Oye, pero cuando Dios se llama a sí mismo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el hebreo no existía. El hebreo empezó a existir cuando los israelitas entraron en Canaán. Abraham no hablaba hebreo, hablaba acadio. Entonces, ¿acaso Abraham le llamaba a Dios en hebreo un idioma que no existía? Dios se llamó o quiso llamarse por el nombre de sus amigos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, este Melquisedec no es un personaje del que podamos decir, si era de la familia tal y de la tribu fulana y del pueblo perengano. La implicación de que aparezca de repente ese personaje, nunca se diga que nació o que murió, ve en ello la carta a los hebreos, que es un personaje que no tiene genealogía, es decir, no desciende de alguien, de otros humanos. ¿Por qué? Porque no tiene principio de días. ¿Qué es no tener principio de días? Eterno. Ni fin de vida, ¿qué es? Eterno. ¿Cuántos Melquisedecs puede haber? Uno. Solo uno, ¿no? Porque si no tiene principio ni fin, pues solo puede haber uno. De ahí que se le diga en singular, tú eres mi hijo, y jure Dios, eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Continúa el verso 3. Dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Alguien puede decir, no es Jesús, porque dice semejante, y semejante no es lo mismo. Sí, en español, no es lo mismo. Pero en la forma hebrea de hablar, semejanza quiere decir la apariencia que revela la esencia. Como en un sentido lo hace la fenomenología exactamente, ¿verdad? A la esencia desde la manifestación del fenómeno. A eso se refiere cuando dice semejante. Por ejemplo, en aquel horno de fuego donde estaban los amigos de Daniel, dice, veo uno semejante al Hijo de los dioses. Pues era el Hijo de Dios. Hecho semejante a los hombres, que Jesús fue verdadero hombre. Entonces, en el semitismo, semejante, no quiere decir, se parece pero no es. Al contrario, quiere decir, su manifestación es lo que hace patente su esencia. ¿Sí me explico? Entonces, lo que quiere decir, en otras palabras, que Melquisedec no es ni más ni menos
que el Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. Recuerde que en el sacerdocio arónico hay un principio. Antes de la liberación de la esclavitud de los hebreos en Egipto, no había sacerdocio. Y cuando Aarón murió, su hijo tuvo que sucederle en el sacerdocio. Y así, de manera continua, hasta los tiempos de Jesús, en que dijimos ya que el sacerdocio se turnaba entre Anás y Caifás. Es decir, ha habido muchos sacerdotes supremos desde los tiempos de Aarón. Mientras que del Hijo de Dios se dice que Él ha sido sacerdote para siempre. El sacerdocio arónico tuvo un principio. Tuvo una tremenda caída tras la invasión babilónica y después tras la invasión romana. Un descalabro muy grande tras la destrucción del templo de Jerusalén. Y una pérdida de vigencia cuando el sacerdocio de Cristo entra en el mundo, convirtiendo en sacerdote a cada uno de nosotros. Entonces el sacerdocio de Aarón no es vigente. El sacerdocio de Melquisedec es eterno. ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos una exposición, y también llegará el capítulo que lo describe, podríamos poner una especie de muñeco con todas las ropajes del sumo sacerdote y explicar lo que pueden simbolizar. Pero todo ello no significa que esté vigente. No significa que el cristiano diga, no, bueno, ahora que entiendo el sacerdocio arónico, es maravilloso porque es mayor que ser cristiano. No, el sacerdocio arónico apunta hacia Cristo. ¿Y quién es mayor? Es Cristo. Sigo con el versículo 4. Considerad pues cuán grande es este, a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Considerad, ¿quién le da los diezmos a quién? En general nosotros nunca, o muy pocas veces, muy contadas con los dedos de la mano, hemos hablado del diezmo, ¿no? Y mucho menos del doble diezmo y del triple diezmo, ¿verdad que no? Sin embargo, aquí el pasaje nos lleva a reflexionar sobre eso. El diezmo es la 10ª parte de todo lo que Dios nos da. A veces nos cuesta trabajo hacer cuentas, ¿no? Sí, yo me he encontrado jóvenes que oye, el 10% de 100 necesitan su calculadora. Pues nada más recorran un puntito. También hay quien dice que el diezmo no es para la iglesia. Por ahí hay un libro que se llama Paganismo en tu cristianismo y critica todo lo que le parece pagano en la iglesia y entre otras cosas tiene un capítulo para criticar el diezmo. Nada más que se le olvida que la idea del diezmo ni siquiera era pagana, en todo caso era judía, ¿verdad? Pero ¿estará vigente el diezmo? Si usted se fija, cuando Abraham y Melquisedec se encontraron, o cuando Melquisedec encontró a Abraham, ¿ya existía la ley? Acabo de decir que eso fue 600 años antes de la Pascua, ¿no? Y de la Pascua todavía faltó para que se codificara la ley. Y de acuerdo a la teoría documental, faltaba mucho más. ¿Es el diezmo posterior a la ley también? Si lo está citando la carta a los Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, entonces es como la prohibición de comer sangre, ¿no? Antes, durante y después de la ley. Qué interesante, hay cosas que son antes, durante y después de la ley. ¿Por qué? Porque también el Nuevo Testamento
reconociendo que todos somos sacerdotes. Sin embargo, también muestra que algunos hermanos, que se supondría más maduros, tienen que dedicarse al ministerio de la palabra, a la enseñanza, al evangelismo, los apóstoles, los profetas, los ancianos. ¿No es cierto? Y lo estudiamos en la primera carta a los Corintios, cuando Pablo dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Dice: el obrero es digno de su salario. Y lo dirá en otras de sus cartas cuando dice: si nosotros les damos lo espiritual, será mucho que ustedes nos puedan aportar lo material. Ciertamente que hay un extremo donde hay pastores y apóstoles, entre comillas, que se enriquecen. Y también está el otro extremo, iglesias que les gusta ver a sus pastores con hoyos en los zapatos, porque no les gusta pagar. Pero para evitar eso, Dios estipuló un porcentaje. Un porcentaje no es ni poco ni mucho, porque es precisamente proporcional a lo que tenemos, ¿no? Algunos dicen: sí, pero el diezmo no era en dinero, era en vacas, era en granos, era en frutos. Eso es cierto, cuando básicamente era una sociedad tanto agrícola como de cambio de mercancías, de trueques. Pero no vivimos en esa cultura. Usted no llega a la carnicería y dice: mire, pues le traigo unos zapatos que yo hago y usted me da 1 kilo de carne. ¿Verdad que no? O sea, ahora el valor de las mercancías se simboliza en el dinero, lo cual también tiene sus problemas, y Marx ya ahondó en eso bastante bien, ¿no? Pero de cualquier manera, lo importante es que ya desde los tiempos del segundo templo, el diezmo se daba en moneda del templo, no necesariamente en productos, porque además mucha gente venía de la diáspora y no iba a venir cargando su diezmo de manzanas o su diezmo de borregos, ni siquiera hubiera llegado, ¿sí? Entonces, los tiempos han cambiado, pero el principio de darle a Dios el 10% de lo que tenemos sigue vigente. Ahora bien, como dirá Isaías, Dios no se come la carne de los corderos, ni se bebe la sangre de las ovejas sacrificadas. Podríamos decir: Dios tampoco usa el diezmo. Se lo damos a Él, pero Él compra alguna cosa. ¿Le falta algo a Dios? ¿Tiene cuenta de banco? No. Entonces, aunque lo damos para Dios, el uso es para los ministerios de la palabra, incluyendo, o debería incluir en su momento, a los ministerios, que ya fueran ministerios musicales, que como hemos enseñado, son proféticos. Pero eso implica también un reconocimiento de autoridad. Estoy hablando de cosas que no he hablado, ¿no? Porque si no, hablarlo con personas no muy maduras puede escandalizar. No falta quien diga: yo no voy a la iglesia porque allí piden, ¿no? También hay quien se aprovecha, por ejemplo, hablando de la autoridad. Es que yo soy la autoridad y todo lo que yo diga lo tienen que creer y obedecer, porque si no, les va a caer la maldición. La jarocha, la gitana y la judía y todas, ¿no? No, pero hablemos claro como dice la Biblia, ¿no? Lo que dice la Biblia. Aquí dice: considerad quién es mayor, Abraham o Melquisedec. Si Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, ¿quién tiene la autoridad? Melquisedec. A veces nos preguntamos: bueno, ¿a quién tengo que diezmar? A quien considere su autoridad espiritual, ¿no? Eso es tanto para ovejas como para pastores. Para todos los que sabemos que hemos recibido algo de Dios y queremos darle proporcionalmente lo que es para su obra. Entonces, cuando usted diezma, también tiene que pensar en estas cosas, ¿no? Aquí Abraham se lo da directamente a Cristo. Seguramente
Yo no creo que Cristo lo haya usado como tal, en sentido material, ¿no? Pero lo importante es el acto de Abraham, del reconocimiento. Entonces fíjense cómo dice el texto: considerad qué grande es este, se refiere a Melquisedec, qué grande es. O sea, el padre de la fe, el primero que comprendió el monoteísmo, el que tiene las promesas, por el cual serán benditas todas las naciones de la tierra, reconoce en Melquisedec una autoridad. ¿Ve por qué dice, considerad cuán grande es este? Entonces, si usted me dice que Melquisedec era cualquier rey sacerdote de un pueblucho de por ahí cerca, está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque aquí dice que consideremos quién es la autoridad de Abraham. Para los judíos y gentiles que hemos querido en Jesús, no hay otro padre humanamente hablando que Abraham. Pero Melquisedec es mayor que Abraham. Y continúa el texto. Pero no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo y lo vamos a tener que dejar para el próximo domingo. Pero, ¿qué es lo importante? Que estamos viendo una teofanía. La palabra, el término, significa una manifestación de Dios. También es un término griego, phanein, phanos, aparecer, y theos, Dios, teofanía. Jesús, antes de hacerse un niño, se manifestó en varias ocasiones. En muchas de ellas se le llama el ángel de Jehová. Esas manifestaciones de Jesús previas a la encarnación se llaman teofanías. Ahora bien, ¿se manifestó como un ser meramente espiritual o como un ser físico? Ahí sí yo no le podría decir, pero lo que quiero es que meditemos algo muy complejo. Aunque Jesús se encarnó en un momento preciso de la historia, en el tiempo y el espacio, de manera auténticamente humana como cualquier niño, una vez resucitado y glorificado, ¿puede Jesús o no puede moverse en el tiempo como quiera? Quizás así se apareció, tanto en la transfiguración, como a los discípulos aquellos 40 días, como al propio Abraham. Es una suposición. No lo tome como dogma, por favor, ¿verdad? Es una suposición. El cómo, lo que no es suposición, es que es Jesús quien se aparece a Abraham. Alguien que es mayor que el patriarca. Alguien que es mayor que el que tiene todas las promesas. Y alguien que sea mayor que Abraham y que tenga también una figura humana y que su título sea Rey de Justicia y Rey de Paz, a quien el propio Abraham haya reconocido como su autoridad, no puede ser más que el Hijo de Dios que permanece sacerdote para siempre. Amén.